Misterios sin resolver de México. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, sean bienvenidos a este su canal. Les hablaré de misterios que casi nadie conoce y que inquietan mucho a algunos mexicanos. Primeramente les hablaré de los restos del Ángel de la Independencia. Este suceso ocurrió ya en el año de 2010, cuando México cumplió el bicentenario de su independencia. Y se organizaron muchos festejos, se hizo mucha algarabía de parte del gobierno y de los habitantes. En parte de los festejos por esa celebración del bicentenario, incluyeron la examinación de los restos de los héroes patrios que se encontraban o se creía se encontraban en el Ángel de la Independencia. Se pensaba que estaban resguardados desde 1925 en el Ángel de la Independencia los restos de Miguel Hidalgo, Leona Vicario, Mariano Matamoros, Allende y Morelos. Se creía, pero se descubrió en ese momento cuando se quería hacer una reubicación de los restos para rendirles honores precisamente por la celebración del bicentenario que ocurrió en 2010, no en 2021, en 2010. Esos restos resguardados desde 1925, recordemos la Revolución Mexicana, 1910, 1921, y algunos piensan que se prolongó más allá de la Guerra Cristera, porque el inicio de la Revolución fue un inicio de alboroto en el país. La pacificación del territorio nacional se consiguió ya muy adelantado el siglo XX. Por lo tanto, algunos no coinciden o no concuerdan con la fecha de culminación o terminación de la Revolución Mexicana. El caso es que en 1925 se determinó por el gobierno en ese momento que el lugar indicado para estos héroes que, como dice que nos dieron patria, iba a ser el Ángel de la Independencia. Recordemos que era muy emblemático y México era representado en el extranjero con la figura del Ángel de la Independencia. Es algo muy reconocido y muy connotado. Entonces se dio el caso de que extraen los restos, se mandan a analizar a la Universidad Nacional Autónoma de México y a otros centros de investigación mexicanos, pero se descubrió que los restos habían sido recopilados de diferentes partes. Había incluso partes de animales, un venado, restos que eran de varias mujeres. Se supone que nada más iba a estar Leona Vicario y se encontraron restos de diferentes mujeres de diferentes edades. También los restos no correspondían a las edades de ninguno de los héroes patrios. Por lo tanto, se hizo la pregunta, se alzó la voz, pero no se hizo tanto escándalo. Lo que inquietaba es en dónde están los restos de los héroes patrios, qué sucedió con ellos, quién tiene esos restos y desde cuándo es que ahí no están, qué ocurrió realmente en 1925 o en fecha posterior, porque ha habido reparaciones en el Ángel de la Independencia, ha habido varios movimientos telúricos que han derribado el ángel y después se repara el monumento. En una de tantas reparaciones, algunas personas piensan que pudo haberse sustraído los restos de los héroes patrios y alguien se los llevó a algún lugar. El caso es que son algo para admirar por parte de todos los habitantes y es necesaria su recuperación. Sin embargo, no se ha esclarecido, no se sabe qué ocurrió con los restos de Miguel Hidalgo, Leona Vicario, Matamoros, Allende, Morelos y otros más. No están ahí. Te hablaré de otro misterio que inquieta mucho a algunos mexicanos, algo que quizá no conocías. Vámonos ahora al estado de Guanajuato. Se habla mucho de los muñequitos de Acámbaro. Acámbaro es una población de Guanajuato. Se dice que son figuras de barro que se produjeron en la época prehispánica, precortesiana, antes de la llegada de Cortés. Se dice que algunos pudiesen tener una antigüedad de hasta 4000 años. Pero lo enigmático es que esos muñequitos de Acámbaro representan a dinosaurios. Y todos dirán, no, no es posible, eso es algo que no hay explicación. Pues se ve que simplemente representan animales míticos que se cree pudiesen ser dinosaurios. Igual, de acuerdo a la forma de pensar, a la cosmogonía de esos pueblos prehispánicos en Acámbaro, pueden representar demonios, fantasmas o alguna otra imagen espiritual. De acuerdo a la interpretación moderna,
A como son las figuras, se cree que son dinosaurios y se ha determinado que efectivamente tienen 4000 años de antigüedad. Los más antiguos, hay unos más recientes, son de diferentes fechas. La pregunta que todos se hacen: ¿cómo es que pobladores prehispánicos tuvieron conocimiento de los dinosaurios? La arqueología cobró vuelo. Esto fue ya a mediados de 1800, cuando se descubre Troya y todo, y surgen los arqueólogos modernos. Pero te diré que 350 años después de la llegada de los españoles a América, después de que había caído Tenochtitlan, su conquista y todo, se hacen esa pregunta: ¿cómo es posible? Los que estudian la historia, los que ven y los que acuden a estos lugares, sitios arqueológicos, se preguntan cómo pobladores prehispánicos de hace 4000 años podían hacer esas figuras. Conocían a los dinosaurios, lo cual hay que dilucidar, saber en realidad qué representan esas figuras, si representan algunos dioses, algunas deidades, algún fantasma, algún demonio, o efectivamente se representan a posibles dinosaurios. Algunos tienen similitud a los alosaurios y algunos otros, pero solamente una investigación más detallada, a fondo y objetiva, porque hay que quitarse las ideologías para que la investigación llegue a buen puerto, para que puedan desanudar eso que no sabemos. Ahora bien, algunos otros se preguntan y tienen teorías tan unas alejadas de otras. Unos piensan que debe haber una interpretación arqueológica adecuada utilizando la ciencia, cuestiones que simplemente los investigadores nos pueden decir en realidad qué ocurrió, o simplemente eran habitantes prehispánicos que se toparon con alguna osamenta de algún dinosaurio bien preservada y supieron y le dieron vida a lo que ellos creyeron que encontraron. Simplemente pudieran haber sido arqueólogos precortesianos, esos habitantes de hace casi 4000 años. Como buenos arqueólogos interpretaron los restos que encontraron, porque debemos saber que en México hay muchos restos arqueológicos. Uno donde se han encontrado a nivel mundial la mayor cantidad de mamuts es donde se está construyendo durante 2020, 21 y 22 el aeropuerto Felipe Ángeles. En ese lugar se han encontrado la mayor cantidad de restos de mamuts, de fósiles, en todo el mundo. Es el lugar donde se han encontrado más restos. Por lo tanto, te puedo decir que en México, en el territorio, en la geografía, que es muy extensa, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, la parte continental, porque tenemos miles de islas que no se sabe nada de ellas. Se supone que nadie puede vivir en las islas porque son patrimonio nacional y están deshabitadas y sirven para otros fines non gratos que no ayudan a la pacificación de un país ni a la seguridad pública de un país. Pero eso es tema y objeto de otro video. Simplemente viendo estos arqueólogos precortesianos o algunas otras interpretaciones que se le pudiesen dar, queremos llegar a qué son esos muñequitos de Acámbaro que tanto inquietan. Ahora llegamos a los misterios de Zacalum en Yucatán. Nos vamos de Guanajuato a otro estado, al estado mexicano de Yucatán. Guanajuato está en el centro de la República Mexicana, Yucatán está en el extremo sur de la República Mexicana. Estamos en el municipio de Zacalum, al sur de Yucatán, donde se reportan sucesos inexplicables, todos ellos relacionados a la pequeña iglesia que recibe el nombre de San Antonio de Padua y que los habitantes tienen mucha devoción hacia esa construcción a pesar de que es una construcción que no está en uso, la iglesia de San Antonio de Padua. Esta iglesia está enclavada en una pequeña montaña y junto a ella, junto a esta iglesia, cerca de ahí, hay un convento abandonado. En ese lugar, en el convento, se han reportado misterios, fenómenos y sucesos. La iglesia, como te digo, por sí sola llama la atención, pero se suma aún más el enigma con el convento. Se cree que ocurren sucesos inexplicables como ruidos a deshoras dentro de la iglesia, figuras encapuchadas en el convento, en la iglesia, siluetas subiendo al campanario, siluetas entrando y saliendo del convento, por lo cual se cree que es un lugar que tiene una energía y ha atraído a un sinnúmero de personas que creen que es un lugar enigmático y que acuden con regularidad a contemplar el lugar.
Incluso se dice que esto sucedió a raíz de la época cristera. El convento quedó deshabitado por lo que ocurrió con el movimiento cristero. Posteriormente el sacerdote, dentro de eso, que fue el único que se quedó, primero se fueron las religiosas, se quedó el sacerdote, llegaron las fuerzas y el convento fue destruido, se quedó el sacerdote en la iglesia. El sacerdote, se dice, falleció en la iglesia por mano y obra de los que mandaron desde la Ciudad de México para pacificar esa parte del país. Entonces, por eso que se dice que es todo un mártir, se asevera el religioso del lugar, se cree que ocurren todas estas situaciones. Todo ello ocurrió en la época de los cristeros. Hay por todo el territorio nacional miles de iglesias y conventos que fueron deshabitados, pero aquí hay que aclarar que esos miles de iglesias y conventos fueron construidos en una época que no había habitantes en México. Cuando llegaron los españoles, llegaron 476 españoles con Hernán Cortés. Después, el 90% falleció 20-30 años después de los habitantes nativos. Prácticamente no había nadie. Ahora te hago la pregunta, ¿cómo pudieron construir miles y miles de iglesias y monumentos religiosos? No estamos hablando de acueductos, de acequias, de obras de infraestructura civil que aumentan la productividad, sino simplemente lugares de adoratorio. Como ciudades como Puebla, las de las 1001 iglesias como Puebla, de donde se pudieron construir iglesias tan masivas, tan grandes y tan extensas. Si tú tomas la iglesia más pequeña o el convento más pequeño, te podrás dar cuenta que el grosor de las bardas, incluso en algunos lugares, llega a 2 metros de grueso las bardas, porque los constructores religiosos eran muy exigentes con los indígenas. Cuando casi no había indígenas, porque había fallecido el 90% de ellos, en ese tiempo, durante esos 100 años de recuperación de la población indígena y del mestizaje, obligado, no fue pacífico, fue obligado, fue voluntariamente a fuerzas, como se dice, se construyeron miles y miles de iglesias, conventos y sitios religiosos. Si tú vas a una ciudad como Morelia, te la pondré de ejemplo, todo el centro histórico prácticamente son edificaciones que en un momento dado, uno u otro, pertenecieron a algún miembro de alguna orden religiosa. Uno u otro, desde el Palacio Clavijero, desde el convento de las monjas, o sea, infinidad, todo el centro histórico de Morelia. Por lo tanto, ¿quién construyó y quién se hizo? Regresando al objeto del video, que son los misterios de Sacalum, se habla que es un lugar enigmático que desborda una especie de energía donde ocurren visiones de fantasmas. Si es verdad o es mentira, es un lugar enigmático para los habitantes del lugar y atrae a muchos seguidores. Según también se asevera, la región tiene muchas otras leyendas, como la enorme serpiente que vive en el cenote Sabajá. Eso de la serpiente del cenote Sabajá ya es una leyenda que se tiene antes de la llegada de los españoles. También se habla de avistamientos de objetos en el cielo y también de cuestiones que suceden en el Panteón Santa María, el cual aseguran está embrujado. Son misterios que aquejan a los habitantes de diferentes regiones de México. Ahora nos vamos a la casa embrujada de Cholul en Yucatán. A mitad del camino entre Cholul y Mérida, escondida entre la maleza, existe una antigua hacienda. Esa antigua hacienda esconde una terrible historia. Años atrás se comenta, el dueño del lugar, el hacendado, falleció por sus peones por el levantamiento de la revolución. Algunos dicen que fue por la prepotencia, pero recordemos que hubo un despoblamiento en México durante la Revolución Mexicana. Cuando ocurre la Revolución Mexicana, inmediatamente a los 10 años, el 99% de la clase media había desaparecido y el 99% de todos los propietarios de haciendas, sus familias y todo también habían desaparecido. No existía la clase que antes de 1910 gobernaba el interior de la República en todos los estados. Tú te puedes ir desde Yucatán, como dicen, desde Tijuana a Yucatán, después de la Revolución Mexicana, sobre todo en el norte, donde actuó el Centauro del Norte, donde Pancho Villa hacía hogueras en el centro de todas y cada uno de los poblados y de las haciendas. No quedó nadie, no había clase media, no había clase alta, no había nadie, solamente era lo que le llamaban la bola. La bola era lo que abundaba en todo México, nada más. Todos los propietarios, los que pudieron, huyeron a la Ciudad de México. Fue el lugar de refugio. Todo el resto de la República Mexicana se quedó sin habitantes que pudiesen argumentar a su favor. Se habla de que esta hacienda, de una u otra manera, por lo que haya sido, fue abandonada y sus propietarios fallecieron. Según se dice, cuando revisaron el cuerpo del hacendado, se descubrió que tenía una cola y aseguraron que era un demonio y que quien entrase a esa propiedad recibiría
una maldición y que no debía ser así. Entonces los habitantes optaron por retirarse de la hacienda y jamás nadie regresó. Y de ahí inició la leyenda de la hacienda embrujada de Cholul. Ahora bien, varios equipos de investigadores de lo paranormal han visitado el lugar, pero salvo evidencia como ruidos y sombras, no se han encontrado mayores pruebas de un ente paranormal cobrando venganza a través de los siglos en la casa. Lo cierto es que muchas situaciones son por obras de la naturaleza. Sabemos que en la noche hace frío y en el día hace calor. El cambio de temperatura a lo largo del día puede hacer que la madera aumente y disminuya y los diferentes elementos de una construcción. Entonces una construcción puede crujir, puede emitir ruidos o actuar de diferente manera por los cambios de temperatura sobre los materiales con que se construyó el lugar. Tal vez la casa embrujada de Cholul sean esos ruidos. Eso puede ocurrir por los cambios de temperatura y por algunos otros fenómenos químicos naturales o de otra naturaleza que suceden en el lugar, explicados perfectamente por la ciencia. Y también el mito y la realidad siempre nos aportará algo más de la idiosincrasia de los habitantes cercanos al lugar. Espero, amigos, les hayan gustado estos misterios de nuestro México querido. Opiniones habrá muchas, como siempre. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.